nos da un énfasis con un seguimiento a lo que Pablo habló con Timoteo. Ya vimos varios aspectos de Timoteo, de la carta que mandó Pablo a Timoteo, hermanos. Y esas dos cartas se vinculan, son semejantes por lo que ellos están hablando. No eran el mismo, quizás no eran el mismo tiempo, no eran en el mismo lugar, pero lo que habla uno lo habló el otro. ¿Por qué? Porque esas ambas epístolas presentan señales de advertencia. A lo largo del camino del peregrinar de Pedro o de la iglesia, que era lo más correcto, hermano, esa iglesia que estaba recorriendo para identificar esa tremenda apostasía que estaba dando en ese tiempo, que ya estaba en camino en esa época, hermanos, Pedro advierte una herejía entre maestros. Él advierte una herejía entre maestros que estaban en la iglesia. Pablo, cuando le dice a Timoteo, él está hablando a los laicos, que había un problema también en ellos. Eso, por eso es que esas dos cartas se asemejan bastante, hermano. Pedro, por un lado, advirtiendo la herejía entre maestros, pero el apóstol Pablo también advierte la herejía entre los laicos que estaban. Y ya vimos cuando predicaciones pasadas estuvimos hablando de eso, de los falsos maestros, de los que engañan a la gente. Y en unos versículos menciona, dice, engañan a las mujercillas. ¿Para qué? Para acostarse con ellas. Y etcétera, etcétera. Hablan de muchos aspectos. Hoy vamos a ver lo que habla el apóstol Pedro acerca de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Pedro hablaban de una manera, hermanos, de algo, de ese gozo que en realidad para ellos decían, bueno, ¿cómo se estaban gozando? Si estaban pasándola bien difícil. Pablo dice, mi tiempo está por cumplirse. Yo ya pronto le dice a Timoteo, ya pronto voy a morir. Yo te encargo. Le dice bien claro, aférrate a la palabra. Aviva ese don que hay en ti cuando te impuse las manos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque él ya estaba a punto, dice, mi partida está próxima. Pedro también pareciera que lo está diciendo de esa manera. También está dejando ese mensaje. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, hermano, la hora de su partida, que él había finalizado, porque él dice terminado la carrera. ¿Sí o no? Él lo está diciendo, y tú has leído la palabra, porque él estaba en una carrera, dice, la carrera de su vida, como tú y yo la tenemos. Nosotros tenemos una carrera, hermano, la vida, que en un momento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando Pablo habla de una carrera, nosotros en el momento que llegamos a este mundo, nosotros no sabíamos cómo esa carrera funcionaba porque teníamos una vida biológica. Y a través del tiempo, quizás 15, 20, 30 años, quizás hasta 40 años, el Señor llega a nuestra vida porque ya era algo que nosotros teníamos, ya estábamos dentro de su plan, ya estábamos adentro de su propósito, pero no era el tiempo de que nosotros funcionáramos, así como Pablo. Pablo, ¿a qué tiempo, a qué edad empezó a conocer al Señor? Pablo lo conoció de un tiempo ya estando él bien
en una edad quizás de 30 y tantos años, 40 años, qué sé yo, porque la Biblia no menciona su edad, pero él servía en un lugar donde los fariseos adoraban a Dios. Nosotros quizás servíamos en un lugar donde había idolatría, creyendo que esa era nuestra postura, nuestro origen, nuestro lugar donde teníamos que adorar a Dios. Pablo lo saca el Señor de ahí y lo lleva para que trabaje para él. A nosotros el Señor nos saca de la misma manera y nos lleva para que trabajemos para él. Y desde ahí entonces empieza la carrera de cada uno de nosotros. De Pablo empezó cuando conoció al Señor. Y nosotros comienza cuando conocimos al Señor también. Es una carrera que ya nosotros entramos. Por eso es que no podemos nosotros abortar la carrera. Nosotros no podemos alejarnos de ese camino. ¿Por qué? Porque no es temporal lo que Cristo nos ha dado, es eterno. Cristo nos ha dado un llamado eterno. Nosotros aquí estamos cumpliendo la misión que nos llamó Él a hacer, que quizás a lo mejor no lo estamos dando como debería de ser, pero estamos manifestando lo que Él ya hizo en nosotros. Quizás nos quitó esa ropa que traíamos de religión, que traíamos de desconocimiento de Él. Traíamos algo que no nos identificaba con Él. ¿Para qué? Cuando nos quita de eso, nos muestra que somos sus hijos y nos pone su vida en nosotros, hermanos. ¿Qué nos lleva aquí? Bueno, cuando nos lleva a ser esos servidores y esos hijos de Dios, pues entonces te empieza un camino, una carrera, donde nosotros tenemos que esforzarnos cada vez, hermanos, para servir. Por eso es que a veces nosotros vemos la iglesia como números. Y no es el fin de verlo como un número, sino como en realidad la gente es transformada por la palabra. La gente empieza a crecer en la palabra. No es nada malo que tenga una iglesia de números. El problema es, ¿será que sí iluminan a todos con el evangelio? ¿Son iluminados? Por eso es importante saber quién es el que te da el alimento. Porque vamos a entender lo que nos dice la carta que Pedro manda y que es algo similar a lo que el apóstol Pablo también hizo, hermanos. Entonces, llevar a este punto es hacerlo con una convicción de que nosotros fuimos llamados a una carrera. ¿Y sabes qué significa estar en esa carrera? ¿Sabes lo que significa? Antes de correr la carrera, ¿qué tú necesitas para que puedas competir? Prepararte. Es prepararte. Algo que la iglesia no quiere. La iglesia ignora mucho esa preparación. Un atleta para prepararse y correr necesita meses antes de estarse preparando, medir sus tiempos de competencias, medir sus tiempos de sus marcas que tiene que romper, esos récords personalmente de tiempo que lleva para poder ser una persona competitiva. Nosotros como hijos de Dios hemos descubierto que estamos en una carrera, como Pablo lo está mencionando, pero tenemos que entender que tiene que haber una preparación, pero una preparación correcta, una preparación con maestros que nos están edificando, porque va a haber muchos maestros. Lo había en la iglesia. Sí, Pedro lo está manifestando. Había con Pablo, lo había. Sí, Pablo lo manifestó con Timoteo. Había problemas, había gente engañando. Por eso es que la iglesia, si no tiene un mismo sentir, siempre va a haber ese tipo de personas, maestros, que no sé si, yo digo que no son llamados por el Señor, porque lo que nota aquí la carta, hermanos, nos habla de cosas que, pues que Pablo, el apóstol Pedro
los describe de una forma incorrecta, hermano, que son, es su forma de ser, ¿sí? Entonces, la carrera de nuestra vida, hermano, él dice que luchó también la buena batalla, Pablo lo dice, la buena batalla de la fe. ¿Cuál es nuestra lucha? Es la misma, la buena batalla de la fe. Luchar, ¿para qué? Para formarnos, hermano. No es ser competitivos ante otros hermanos, ni competir con el evangelio, sino la forma de cómo te preparas tú. Va a haber otro hermano que sabe más o sabe menos que tú, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque Cristo no nos ha llamado a ser competentes, sino competentes, hermano. Competir, o sea, ser competentes en lo que recibimos, ¿sí? Eres una persona preparada, diestra. Eso se habla de ser competente. Tienes a una persona que es competente para lo que va a ser llamado. Eso es lo que tenemos que tener bien claros. Ahora, ¿qué es lo que Pablo menciona, al igual que Pedro? Y cuando ellos ya van a partir, porque los van a matar, a los dos los mataron, pues había un gozo en ellos. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado mi carrera. Y a veces la muerte la tenemos como algo trágico, como un problema de pasar de esa muerte a vida, porque esa es la realidad. Dejamos la vida terrenal, pero pasamos de esa muerte a vida eterna. Y a veces lo vemos nosotros, carnalmente lo vemos de una forma trágica. ¿Por qué? Porque así fuimos nosotros enseñados. Pero ellos, quizás en ese momento hubo sufrimiento, dolor por la muerte que estaban, podemos decir que sí. Pero bien lo dijo este siervo de Juan, un discípulo de Juan, si no me acuerdo, fue Orígenes, creo, cuando le dijeron que blasfemara en contra de Jesús, y él dijo, llevo no sé cuántos años, él dijo, no recuerdo bien el tiempo, hizo muchos años he servido al Señor, y por unas horas de dolor voy a blasfemar en contra de él. Dice, no, no. Ellos sabían que su carrera ya había terminado, que ya era tiempo de partir. Iba a haber un dolor al irse, quizás sí. Entonces, hermanos, pero ellos dejan algo muy, muy, muy marcado para las futuras personas, maestros, para los que van a enseñar más adelante, hermanos, porque ellos proyectaron, hermano, a la iglesia una, una ola un tiempo de apostasía que iba a haber. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta hoy lo que ellos hablaron, hermano, pues entonces nosotros estamos como que diciendo que en ese tiempo pasó, pero aquí nuestro tiempo no pasa. Yo creo que lo que ellos hablaron y que estaba pasando en ese tiempo, la iglesia lo sigue reproduciendo, hermano. Que no puede ser que esto nada más quedó en el tiempo de ellos. Vamos a la palabra, segunda de Pedro, que vimos, y vamos a leerla toda hasta el capítulo 22, versículo 22, perdón, y vamos a ver, dice, él empieza a referirse a los maestros, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Verso 15 dice, abandonando el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Besor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Dice, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, su mula, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó su locura del profeta.
Balaam, el profeta Balaam. Y dice el verso siguiente, permítame, dice, estos individuos, el verso 17, son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Está hablando de predicaciones aquí, hermano. Producen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, dice, permítame, dice, de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oigan lo que dice, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo. Ese santo mandamiento que se les dio. En casa, dice, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Wow. Como que decimos, como que Pedro no se midió con estos personajes, ¿no, hermanos? Pero este es lo interesante. Miren, muchas veces nosotros recibimos de gente, recibimos alimento, pero no entendemos el significado de lo que nos están dando. Simplemente a veces nos gusta que a nosotros nos estén dando la palabra que esté de acuerdo a lo que yo pienso que debe ser. Pero cuando la palabra está en contra de lo que a mí no me parece, yo empiezo a decir que esa persona o ese predicador está hablando algo que no es. Todo lo que el apóstol Pedro se refirió, fíjense cómo lo empieza a describir con ciertas puntos que tienen. Por eso vamos a ir descifrándolo cada 2, 3 versículos, hermano, para ver lo que realmente ve. Cuando él dice, tienen los ojos llenos de adulterio, dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice, tiene los ojos llenos de adulterio. ¿Qué indica esto, hermanos? Una lujuria descontrolada. La mirada de esos falsos maestros es constantemente, hermano, buscando cometer actos inmorales. Mira lo que hacían. Muchas veces, hermano, sucede en las congregaciones. Con los líderes, con el liderazgo, con los maestros, cuando las iglesias son grandes, que tienen a su cargo grupos grandes, eso sucede en esos lugares, que no estoy diciendo específicamente, pero es lo que pasa a veces. ¿Cuántas veces, hermano, hay gente que hasta los intimida por ser el líder, quizás el pastor, quizás el maestro? Porque tienen un problema. Lo que dicen, ¿llenos de qué? Adulterio. No se sacian de pecar, dice. Muestran que el pecado es su modo de vida.
sin remordimiento, ni deseo, hermanos, de detenerse. Eso pasa a veces con una persona que se le puede decir que es una persona que está, pervertida. Cuando le dicen una persona pervertida es que ya tiene ese problema, ya no tiene un sentido de retracción, sino todo lo hace y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Quizás lleva a haber algún momento cierto arrepentimiento, pero es mínimo y después vuelve a lo mismo. Eso es lo que habla, lo que dice el apóstol. Estamos viendo a profundidad quizás lo que significa cada cosa que el apóstol Pedro estaba hablando, hermanos. Pecado no puede ser nuestro modo de vida, porque si nosotros practicamos el pecado, entonces el pecado se señorea de nosotros. Una cosa es que tú hayas tenido caídas, una cosa es que tú hayas hecho esto, pero si tú no haces nada por quitarte de ahí, pues quiere decir que hay alguien que se está señoreando de ti y no es Dios, es el pecado, la carnalidad, hermano. Por eso es que no podemos nosotros que sea el pecado un estilo de vida en nosotros, sin ningún remordimiento ni deseo de detenerlo. Porque hay algo que está descontrolado dentro de nosotros, que nos domina y nos hace caer, hermanos. Pero todo depende de la mentalidad que cada uno tenga, hermanos. Es donde debemos dar un freno, porque la carne no puede señorearse del Señor, jamás, ni de ti. No puede ser tu Señor el pecado. Porque si ya vimos que en un tiempo servíamos al pecado, no puede ser que nuestro estilo de vida siga siendo eso. Tiene que haber un freno donde dices, ya, estuvo, ya basta. ¿Me estoy dando a entender? Y dice, seduce también a las almas, dice, inconstantes. ¿Qué nos está hablando de este punto? Almas inconstantes. ¿Qué aprovechan ellos? ¿Qué aprovechan de estas personas? Aprovechan su posición para engañar y llevar por mal camino a creyentes que no están firmes en la fe. Por eso, cuando no leemos, cuando no estudiamos, hermano, cuando no nos sometemos al señorío de Cristo, caemos en ese error. Un maestro te puede desviar. Y hemos sabido de tantas cosas que maestros han hecho, que gente que ha robado, como dicen por ahí, a las ovejas para llevárselas a otro lado, para ser el próximo pastor de ellos. Hermano, ¿por qué? Porque son gente que estuvo ya según sirviendo, pero nomás estaban esperando el momento de poder traicionar al pastor o al que estaba, hermano. Se llevan a la gente, la engañan con falsas filosofías, hermanos, y ahí las tienen engañadas, son inconstantes. Y eso hay mucho, hermano, mucha gente. Mucha gente puede decir, yo sé palabra, mira, yo soy esto. El chiste no es saberlo, el chiste es vivirlo, hermano. El chiste es vivir lo que tú aprendes. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve ser un filósofo en la palabra si no tengo nada de vida en el Señor, hermano? De nada sirve, de nada funciona. Y caemos en ese error que está hablando el apóstol Pedro. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos engañar. ¿Cuánta gente ha habido así? El pastor seduce a la gente. ¿Sabes qué? Infinidad de veces hemos sabido de muchas cosas, hermano, para poderles dar un puesto. A veces le piden a cambio algo. Y la gente, como no tiene la preparación, pues a veces da. Gente que apenas va empezando, por decirse a las almas inconstantes, gente que apenas va empezando, es a la que se aprovechan más.
Oh, yo siempre les he dicho, prepárense. Pero ¿cuál es el mayor problema? Quizás aquí en México, por cultura, el no tener esa constancia de leer, hermanos. Es un problema que hay. ¿Cuántas veces has visitado una feria del libro? Quizás algunos, pero vas porque tú necesitas un libro en particular, pero que lo visites por ir a ver. No, pues como que me están poniendo de tacos de suadero a lechuga y demás acá, dices, pues me voy a los tacos. Porque esa es nuestra cultura. Y visitar una feria del libro, pues vas a conocer más, hasta gente que tiene ahí, a lo mejor encuentras hasta hermanos cristianos ahí que publicando sus libros. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Entonces, cuando nosotros caemos en eso, la gente que tiene esa poca preparación, cae, engaña, llega gente y los engaña. Llega gente y destruye a esa gente que apenas va empezando en el evangelio. ¿Cuántas veces te han dicho, si no 10 más te vas a ir al infierno? ¿No? Que no es cierto. Te lo puedo decir que no. Si no ofrendas, tampoco te va a pasar nada. Si no das tu generosidad, tampoco va a pasar nada. No. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a la gente a dar. Dios ve el corazón de cada uno, nada más es lo que ve. Es como, es opcional si obedeces o no. Si tú obedeces, dice el Señor, si tú obedeces mis palabras, siempre te irá bien. ¿Sí o no lo dice? Pero si tú me desobedeces, en Deuteronomio lo dice, te va a venir esto, te va a venir esto, te va a venir. Pero no estamos bajo la ley, ni en el antiguo pacto. Hoy el Señor dice que Dios ama al que es dador alegre. Y en eso radica todo, hermano. El que da con amor, lo da con alegría, lo da por entendimiento, que esa es su alegría de dar. Pero obligar a dar a la gente, yo, al menos en lo mío, en lo personal, no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque no es por obligación, sino por amor, por alegría, como dice la palabra. Porque si no, entonces ya no estamos cumpliendo lo que la palabra dice. Estamos cumpliendo lo que dice el pastor, lo que dice aquel, lo que dice aquello. Simplemente no es. Tú lo das porque tú sabes que Dios te ama, porque eres dador alegre. Lo das porque tú sabes que Dios te da eh, tu provisión. Él te provee, a todos nos provee. Y por eso damos, porque nos provee. Pero no es obligatorio, al menos yo lo veo de esa manera. No sé si otros me digan que estoy equivocado, que yo lo veo de esa manera. La Biblia nos habla muy claro. Yo no vi a Pablo ahí exigiéndoles a todas las iglesias, a ver, éntrenle, porque me voy a ir a Éfeso, me voy a tal lado, éntrenle. No, él dice, me he contentado en vivir en la pobreza o en la riqueza. Cualquiera que sea mi situación, ese es mi contentamiento. Porque a veces tienes, a veces no. Y a lo mejor vas a tener más adelante. Pues conténtate con lo que tienes. Si no tienes ahorita, bueno, pues ese es mi gozo. Es lo que Pablo dice. Ese es mi gozo. No lo tengo ahorita, pero voy a tener después. Pues ese va a ser también tu gozo. Esa es la realidad. Pero no es pedir, hermanos. Ya la persona que exige algo a la gente, pues yo para mí digo, yo lo veo de esa manera, no es correcto. Porque si no haces funcionar tú el corazón de lo que Dios te dice, ¿quién te va a hacer? Tú lo vas a dar por obligación, ya no por amor. Y eso es lo que Dios quiere, que seas desprendido por amor a Él, no al pastor, no al hermano, no
al Señor. ¿Ok? Entonces, dice otra palabra el apóstol Pedro, corazón habituado a la codicia. Su motivación principal, ¿cuál era? No era la verdad espiritual, sino el beneficio material y la avaricia. Hermanos, he conocido gente que son servidores de Dios, pero se han hecho de casa, se han hecho de auto nuevo. Y la pregunta dice, ¿se lo daría a la iglesia? ¿Se lo daría? Pocas veces sucede eso, porque a veces se exige la persona para que den por la avaricia que hay. Esa es la realidad. No es tanto que si hubiera eso, hermano, el apóstol Pedro no tendría por qué estar diciendo eso. Muchas veces la iglesia se desprende para darle a alguien, quizás al pastor, quizás al apóstol, quizás, pero una cosa es que te den de amor y otra cosa es que él los esté obligando. A ver, ya voy a pagar la letra de mi carro, necesito que den. ¿Que estoy bien? Usted se embarcó con el carro, usted páguelo. ¿Sí? Yo por eso no tengo carro, porque no tengo con qué pagar. Pero yo sé que algún día voy a tener. Y al rato me van a ver con mi carro y van a decir que salió de las generosidades que dan, ¿sí o no? Porque el pastor no puede tener, solo ustedes. ¿A poco no? Entonces, cuando el pastor sale con algo, ¿de dónde saldría? Lo bueno es que yo no llevo la contabilidad, hermano. ¿Sale? Entonces, broma, hermano, no piensen que se lo estoy diciendo. Corazón habituado a la codicia es eso, hermano. Que les interesa más el beneficio personal y su avaricia que enfocarse en otras cosas que realmente hacen falta en la iglesia. ¿Qué hace falta? Quizás, ¿saben qué? Es que necesitamos dar una manita de gato a pintar el edificio. No, primero yo. Hay que pagar la letra de mi auto y mi gasto, mi sueldo. Y después vemos lo de la pintada. Esa es avaricia. El Señor nos mandó a eso. ¿Se imagina a Pablo haciendo eso? ¿Y qué dice también? Hijos de maldición. Una expresión, hermano, que alude a aquellos destinados a la perdición o condenación que actúan bajo esa influencia del pecado. Póngame el verso 15 y 16, por favor, para que vayan entendiendo lo que la palabra dice. Se han dejado, dice, del camino, se han alejado del camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó su locura del profeta. ¿Ok? Abandonando el camino recto. ¿A qué se refiere a eso, hermano? Con lo que dice el apóstol Pedro. A falsos maestros. Que conducen, hermano, supuestamente conducen la verdad del evangelio y la abandonan para ir, hermano, por caminos de perdición. Y esto pasa. ¿Será nada más para los maestros? Esto que habló el apóstol Pedro, ¿será nada más a los maestros?
No, también es a la iglesia lo que le está hablando, hermanos. ¿Son falsos maestros? Sí, porque ellos tienen toda la responsabilidad. Conocieron la verdad del Evangelio, pero ¿qué hicieron? Lo abandonan para seguir un camino de perdición. Y no se les hace muy difícil, hermanos, hacerlo. Y cuando habla el versículo, el camino de Balaam, Pedro aquí alude a la historia de Balaam, ¿se acuerdan? Si lo han leído. En el libro de Números, capítulo 22, verso 24, dice que un profeta que intentó maldecir a Israel por dinero, ¿sí? Eso representa la codicia. ¿Quién era el que le estaba indicando? ¿Quién era el que quería que ese profeta maldijera a Israel? Si no mal recuerda, fue un personaje que se llamaba Balac, que él quería debilitar a Israel por maldición de un profeta. Y iba a ver a Balaam para que lo maldijera, porque él era un profeta. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando la mula le habla, el burro, hermano, ¿con qué intención lo estaba haciendo él de hacerlo? Por dinero, ¿sí? Porque ese uso de la fe para obtener ganancias personales y el engaño religioso, que son falsos maestros que abandonan la verdad cristiana, hermanos, o sea, el camino recto por avaricia, siguiendo el ejemplo bíblico de Balaam. En los maestros se ve todo este tipo de cosas. Siempre, hermano. Siempre lo vas a ver. Y es viene la avaricia como motivación. Esos falsos maestros son impulsados por el deseo del dinero y poder. Más imagínate. A la gente le gusta asistir a iglesias donde hay mucha gente. Por la ignorancia que hay en ellos, obviamente. ¿Por qué? Porque piensan que cuando hay mucha gente ahí está bien todo. Esa es la realidad. Pero no es tanto, hermano. Hay maestros, incluso los mismos, director, vamos a ver los que están al frente. A veces se aprovechan de los nuevos. Hermano, hay muchas cosas que yo la verdad en lo particular, yo entiendo de esa manera y quizás a lo mejor es que usted está entendiendo mal las cosas. Pues prefiero entenderlas de esa manera por la sana doctrina y no por eso. Muchas veces te venden hasta en las congregaciones cosas que tú no necesitas. Y nos dirigimos a varios aspectos que se fomentan en las iglesias. Eventos como cuáles, los que tú quieras, hay que pagar, ¿o no? ¿Quiénes son los primeros que caen? Como dice la palabra, los que son inconstantes, los que apenas empiezan. Hermanos, imagínense a Pedro, a Pablo, con las iglesias yéndose a lugares a explorar. Nomás imagínense a ellos. Y te cuesta el boleto tanto. Como que, ¿qué te suena eso? Como para qué te suena pagar tanto dinero por salir a algún lugar. ¿Para qué puso el Señor la iglesia? ¿Para llevarte de paseo? ¿Para llevarte a las montañas? ¿O para que tú te entrenes? El problema no está en las montañas, el problema está aquí en las ciudades.
hermano, porque somos una iglesia que no representamos ni siquiera la colonia que estamos viviendo. ¿O no? Y como esas cosas, hay miles, hermano. Hay miles. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, como maestros, como los que están al frente, no tenemos, hermano, siquiera tantita compasión por los que están recibiendo el Evangelio, sino por la ignorancia, porque son inconstantes, les aprovechamos de ellos. Yo me acuerdo mucho que era una iglesia que apenas empezaba, y vamos a Quicotenco, y que vamos de tal leche, que no pijamadas, y que esto, que el otro, y que vamos a un retiro, y que vamos a esto. O sea, yo me quedaba así, ignoraba todo esto. Ahí en las redes, visita este lugar para tu retiro espiritual. Y ahí están, pregunten y pregunten por el lugar, informes, todo. Digo, o sea, ¿qué retiro espiritual quieres? ¿Que en tu casa no puedes tener un retiro espiritual? ¿En tu recámara no puedes tener un retiro espiritual? Si tanta urgencia tienes de un retiro espiritual, hermano. ¿Que no está Cristo en tu recámara? Porque el Señor dijo, ¿no? Cuando ores, ora así, métete a tu recámara y ora en secreto. ¿O queremos ser qué? ¿Un espectáculo hacia los demás? Pues vamos a hacer una excursión al Popocatépetl, hermanos. ¿Qué les parece? De 3 días, 15,000 pesos el boleto, 3 noches. Y va a haber gente inconstante, como dice la palabra, que va a orarle. Yo sí voy. ¿Qué vas a ir a ver? Mejor métete a un club de alpinismo y vete a visitar eso. Que no andes metiendo las cosas del reino con esos tipos de situaciones, hermano. Por eso es que la gente ignorante es la que más rápido cae. Porque son almas que apenas empiezan, hermano. Y hablar de ignorante no quiere decir que no tenga cerebro. Hablar de ignorancia es ignorancia espiritual. Que apenas los están empezando a fascinar con cosas, con viajes, con esto, que vamos allá, vamos acá. Y ahí está la gente. Pero de palabra nomás no reciben nada. Lo que muchas congregaciones hacen, está sacando a la gente de paseo. Y qué triste, ¿no? Yo no digo que no haya eso, pero no es el punto de estarlo haciendo constante. Que la preparación es para que tú prepares a otros. ¿O qué los vas a preparar en viajes? Hermanos, por favor. Por eso es que, ¿qué es lo que busca la motivación de esa avaricia? Busca el beneficio personal y la recompensa económica a través de la religión, hermanos. Y lo describe como el camino de la injusticia, lo que lleva a la corrupción moral y destrucción, hermano. Y habla también de consecuencias, ¿no? La conducta describe que trae el juicio y la destrucción, que son descritos, hermanos, como esclavos de corrupción. Verso 17 al 18, ve cómo la lista de... Yo me imagino a Pedro estando diciendo, es que estos, son estos, son estos, son estos. Pero ¿por qué lo diría Pedro de esta manera? Porque lo vio. Lo vio. Por eso es que lo señala así. Vean el verso 17, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido
de los que viven del error. ¿A quienes seducen, hermanos? ¿Cómo lo describe Pedro? Como falsos maestros, como inútiles y peligrosos, hermanos. Fuentes sin agua, y dice, y nubes impulsadas por la tormenta. ¿Por qué? Porque prometen bendición espiritual, pero ofreciendo, hermano, vacío, engaño, arrogancia, seduciendo, hermano, a creyentes inestables con inmoralidad y falsas promesas de libertad, que les garantizan un, hermano, allí a ellos un juicio severo en la oscuridad de las tinieblas. A veces lo que hacemos con la congregación, piensan que no va a haber consecuencias. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Porque es algo que un líder, que un pastor, una persona que tiene a cargo gente y no la sabe guiar, hermano, va a tener que va a tener que dar cuentas. Somos enviados a pregonar y a predicar la palabra. Pero no es mi responsabilidad si tú creces o no, porque esa es tu responsabilidad, saber qué es lo que a ti te conviene. Hay mucha gente, hermano, por eso, ¿qué crees que andas viendo una iglesia, anda viendo otra congregación? A ver en cuál me quedo. Y pareciera que todos los pastores, vente conmigo, mira, yo te ofrezco todo, tú vente conmigo. No, hermano, aquí viene gente, bienvenida. Si te quedas, es porque has entendido que el alimento va a servir. Si no, pues búscale donde tú te sientas cómodo. ¿Vas a crecer ahí? No lo sé. Porque yo te diría, es que ahí no vas a crecer, decir que nada más aquí está bien. No, porque aquí se da el alimento de una forma, en otros lados lo darán de otra forma. Pero tú sabes, tienes ese paladar espiritual para degustar qué es lo que te agrada, para saber qué es lo que realmente a mí me está nutriendo, hermano. Y esa es la realidad. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes. Dice fuentes sin agua y nubes llevadas por tormenta, hermano. Son metáforas que muestran que los falsos maestros, hermanos, prometen vida y ese refresco espiritual, o sea, agua, pero no ofrece nada sustancial, hermano. Nada. Son secos, decepcionantes quizás, hermano, y además inestables, llevados por pasiones y doctrinas erróneas sin raíz de verdad. Más vale que tú batalles, que tú estés ahí sometido, sometida a una doctrina verdadera, que te estén alimentando con puras fábulas, con puros paseos, hermanos, que no te van a llevar más que decir yo conozco y conozco, pero no conoces la voluntad del Padre ni su propósito, porque eso jamás te interesó. Es tremendo, hermanos. Y cuando dice Pedro de la oscuridad de las tinieblas, en el verso 17, que dice, que indica un camino final de estos maestros, un castigo eterno debido a su engaño y pecado. Perdóname, hermano, pero ¿a poco nosotros, hermano, si hiciera esto, una persona que hace todo esto, al final se lo lleva el Señor y no pasó nada, bueno, fuiste malo, hiciste malo, pero no te preocupes. ¿No? Tú dañaste la iglesia por la cual Él dio la vida. Y eso, hermano, digo que ya no necesitamos más palabras para entenderlo. ¿Qué es lo que hace cuando dice hablando palabras infladas y vanas? Que utilizan un lenguaje, hermano, que pretende, que te gusta, que es atractivo para ti, ¿sí? Te impresiona y te engaña.
y vamos a hacer, va a llover oro. ¿Han oído eso? Lluvia de oro, lluvia de plata, van a caer diamantes. ¿Has oído eso? ¿Dónde Pablo dijo eso? ¿Dónde Pedro dijo eso? ¿Saben qué fue lo que Pedro dijo? Cuando vio al inválido en el pozo de la hermosa, ahí. Si yo no tengo oro ni plata, ¿o no dijo eso? Él hubiera dicho, vamos a hacer que llueva oro y que llueva plata, para que el inválido dijera, bueno, por lo menos no caminas, pero te vas a hacer rico con eso. No, si no tengo oro ni plata, pero lo que te doy, te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate. Oye, ahí está la gente esperando su diamantina que avientan, hermano, de bolsitas de 3 pesos. Y dice, mira, me cayó oro. Perdóname, hermano. Esa es una sana doctrina. ¿Cómo es posible que la gente, cómo está? Cree, lo cree. Conocí a una hermana, híjole, yo creo que ya duerme en el Señor, que cada que íbamos a un evento de sanidad y milagros, la veíamos ahí. Iban diferentes predicadores, pero íbamos y siempre pasaba. Y una vez que fue, el mismo, creo que fue el apóstol, le dice, usted ya no, porque usted nos está quemando. Cada que viene, pasa por sanidad y no sana. Y le digo así, usted ya no. Si yo preguntaba, bueno, si esta hermana, si pasaba y ya fui sanada, sí, ya se me quitó, ¿no? Alaba al Señor y glorifica al Señor. Y el próximo evento, ahí estaba también. Entonces dice, nos va a acabar el negocio esta mujer, cada que viene, quiere que la sanemos. Es lo que pasa, hermano. Y de eso mucha gente está plagada, mucha gente está engañada, porque le gusta a la gente ese tipo de eventos. Por eso las iglesias están abarrotadas, las congregaciones están llenas, porque les gusta ese tipo de eventos a la gente. No les gusta recibir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque bien claro lo dijo el apóstol Pablo, tú sufre la sana doctrina. Y la sana doctrina se sufre. Por eso tú vas a identificar a la gente que le gusta andar en donde hay multitudes, hermano. Solo Dios sabe si estarán dando la sana doctrina ahí. Pero según se ve que es difícil, hermano. Porque si no, la iglesia ya estuviera batallando con los hermanos, te lo aseguro. Pero cuando están abarrotadas, no, hombre, ¿qué les estarán dando ahí? ¿Qué les darán? ¿Sana doctrina? Porque te aseguro que el día que prediquen la sana doctrina van a ir yendo, como dice el Evangelio de Juan cuando andaban con Jesús, desde entonces ya no andaban con Jesús, se sintieron ofendidos. Y eso va a pasar, hermano. Pero mientras vean que el negocio funciona, tú sígueles dando, sígueles dando. No tengo nada en contra con las congregaciones que dan la sana doctrina. Les aplaudo que tengan mucha gente, hermano, les aplaudo, porque sé que el alimento que están dando es nutritivo, pero tristemente son las que menos dan ese alimento, hermano. Porque he sufrido, la palabra lo dice, sufre la sana doctrina, y a la gente no le gusta sufrir, hermanos, le gustan mejor el gozo, la alegría, el almático. Por eso es que no, hermano. Eso es lo que lleva
un lenguaje que te va a hacer sentir bien, que te va a decir, te va a impresionar, te va a tener. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere. Un mensaje que te confronta con tu realidad. Mira, te hace que te muevas de la silla, como que te muevas para acá, como que, híjole, como que, porque ya no hayas para dónde las pedradas te llegaron. Ese es un mensaje que te confronta. Pero el que te está dando nomás hasta, ya va, lo recibo, lo recibo. Sí, es un mensaje, hermano, de motivación. Y eso, hermano, es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Y terminamos con esto, hermano, seducción con libertad. El verso 18. En el verso 18 dice, prometen libertad, pero en realidad usan las pasiones sensuales para atrapar de nuevo a quienes apenas están saliendo de una vida de pecado. Imagínate, imagínate. ¿Cómo lo vienen? Verso 19 y 20, ya vamos avanzando rápido para terminarlo. Se les promete libertad y ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Si el pecado te domina, es el que te está venciendo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sigue advirtiendo sobre los falsos maestros, ¿no? Con esa falsa libertad, libertina. Son esclavos de corrupción, hermano. La falsa libertad, falsos maestros ofreciendo una libertad que en realidad era licencia para pecar. Y Pedro señala esa ironía, hermano. Prometen libertad, dice, siendo esclavos de sus propios deseos corruptos. Por eso lo dice. Se aplica al principio, hermanos, de que uno son esclavos de aquello que lo domina. El Señor lo dijo bien claro. El que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no tienen saciedad. Los domina. Nada más están pensando en pecar, en pecar, en pecar, en pecar. Y terminan de cometer un pecado y están pensando en el otro. Terminan de eso y están pensando en el. Es terrible eso, hermano. Es contaminación y esclavitud. Esa contaminación y esclavitud, ¿a qué se refiere? A personas que habían escapado de la corrupción del mundo, del conocimiento de Jesucristo, hermano. A través de él escaparon de esa contaminación, como los que, digamos, nacieron de nuevo, pero que permitieron ser engañados de nuevo y vencidos por las tentaciones. En final dice peor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, terminamos con el verso 21 al 22, dice, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Como ¿a qué se asemeja esto, hermanos? Y lo vimos en el verso anterior. Gente que conoció a Cristo, ¿dónde estaba? En el lodo. Estábamos en el lodo. Pero conocimos a Cristo, al Santo Padre, y que dice que es como el proverbio. Regresamos
al lodo. Regresamos o la gente regresa a lo que era antes. Porque de ahí salió. Ahora, ¿dónde está? Por eso dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el lodo. Un animal como un puerco, haz lo siguiente. Él tiene su charco de lodo donde se avienta sus baños de lodo. Y para él estar enlodado es ser galán. Pero tú agarras ese puerquito, báñalo, tú lo pones, hasta le perfumas y lo dejas en camino. En un ratito más ya está revolcándose en el lodo. Porque para él lo limpio es suciedad y lo sucio para él es limpieza. La gente, hermana, que conoció a Cristo y se regresa donde estaba, es lo que pasa. Conociste al Padre, pero tú regresaste al lugar donde estabas. ¿Qué diferencia hay, hermano? Entre un creyente que estuvo caminando con el Señor y ahora que se fue, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se fue al lodo. El perro que volvió al vómito, a comerse el vómito. ¿Qué es lo que dice el cristiano promedio cuando se aleja del Señor? Y puro hipócrita, ¿o no? Allá no hay hipócritas en el mundo. No hay maldad en el mundo. Porque ahí es donde se siente bien. Ese es el problema que hay. No por algo el Señor dejó esto. Una puerca lavada y se puede volcar al lodo de nuevo. Un puerquito lavado y se puede volcar al lodo. Por eso advierte que es peor conocer el camino de la justicia y apartarse del hermano, que nunca haberlo conocido, dice. ¿Por qué? Porque quienes regresan a la inmundicia. Por el proverbio que lo dice, ¿no? El perro y el cerdo son los que regresan a la inmundicia. Es terrible, hermano. Serio. Miren, la capacidad de un cristiano no se mide en que me traten bien o mal. La capacidad de un cristiano se mide por la madurez que en Cristo te ha dado, hermano. Tristemente es lo que más el cristiano promedio huye de las iglesias por un pequeño rasgo de inatención que le pusieron. Y eso es los que los tienen con amor, se los digo, como perro o como cerdo, apartados del Señor, por sus pensamientos, por su forma de verse en su naturaleza, hermano. Yo no abandonaría al Señor porque me traten mal. Simplemente me enseña a ser mejor. Yo creo que a Timoteo lo trató Pablo muy bien, ¿no? Siempre lo trató. Seguro que hubo tiempo, que hubo corrección. Porque habla muy claro, cuando Pedro y Pablo se pusieron en contrapuntes, muchas veces dicen, no, es que cada tiene un carácter. Nomás dime qué carácter tenía Pedro, qué carácter tenía Pablo. Y cuando ellos se dice, porque era de condenar, dice lo que hizo Pedro. Imagínate cómo crees que se hablaron cuando Pablo le dice, eres un hipócrita. ¿Cómo crees que fuese esa
conversación que tuvieron. De seguro que fue una conversación violenta que tuvieron. Porque dice Pablo, era de condenar. Le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Sin embargo, Pedro no dejó la iglesia de Jerusalén. Pablo tampoco. Se dieron sus agarrones, sí, pero por méritos que valía la pena. Hoy la gente le llama Santito la atención y ya se te fue. Ya no le gusta que les digas nada. Perdóname, pero no es así. Por eso la palabra nos vuelve, ¿sí? Y volver a la inmundicia, hermano, algo similar a lo que los proverbios hablan. Entonces, esos falsos maestros, terminamos con esto, hermano. Y seguidores, hermano, porque hay maestros y hay seguidores. Aquí los tuvimos. Ya uno es maestra y otros son seguidores. Aquí estuvimos. La palabra no se equivoca, hermanos. Y no es coincidencia lo que pasa, pero la palabra no se equivoca. A veces son cosas que dicen, es que fue una coincidencia. No, no. ¿Se sujetaron a una autoridad? No. ¿Se lastimaron? Sí. ¿Se fueron? Sí. Pero están dejando un testimonio donde quiera que andan, hermanos. Y no bueno. El problema es que no es testimonio bueno, sino dejan de qué hablar. ¿Por qué? Porque eso es lo que habla la palabra. No lo estoy diciendo yo, la palabra lo está hablando. Porque el pasaje enfatiza a aquellos que son atraídos por falsos maestros y se ven envueltos de nuevo en corrupciones del mundo, hermano. Terminan en una condición final peor que al inicial. Tú puedes ser tu maestro, te puedo dar clases, pero a mí no me interesa tu vida, cómo la tengas. ¿O no? ¿O se preocupan de tu vida personal y espiritual? No, yo nomás te doy estudios, pero tu vida espiritual es tu rollo. Una persona que no se sujeta a una autoridad es un falso maestro. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? No, es que el Señor nos mandó a nosotros a predicar la palabra, aunque, no, espérate. Porque en el momento que tú predicas la palabra, tú lo haces porque el Señor te habló. Pero cuando tú desobedeces en los lugares que estuviste, nunca diste un fruto como debía haber sido hecho, eres un falso maestro. Porque ahora quieres tener tu grupo para tú manejarlo a tu antojo. Hay mucho de eso en las redes, hermano. Muchos, tengo tantos seguidores, ¿no? ¿De veras se dan cuenta cómo eres? ¿Se dan cuenta cómo cuando tenías una autoridad la respetaste? Hermanos, es tremendo, pero esto existe en la iglesia. El motivo de la predicación es que tú te enfoques a lo que habla. Por eso dije al principio, ¿qué alimento estás recibiendo? ¿Qué alimento te gusta a ti recibir? El de los falsos maestros vas a encontrar mucho. La sana doctrina, pues, este hace conocedor de ella para poder vivirla. ¿Si me deberán entender? Entonces, hermanos, espero que esto haya quedado claro, que el alimento, hermano, no es nada más cualquier cosa. Porque si algo, te voy a decir, si algo te interesa más que el alimento, tú estás recibiendo un alimento adulterado. Amén. Póngase de pies, hermano. Dale un aplauso al Señor.